Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos al tercer desayuno de mercado, la visión de los portfolios 2023. Hoy nos acompaña la gente de Schroders, ¿sí? Una administradora internacional, la primera o la más antigua en radicarse en Argentina, el asset manager independiente más grande del país. Nos acompaña Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, que va a estar haciendo contando un breve raconto del panorama internacional y también local, en un contexto muy volátil. Y también Matías Monteroni, Internal Sales de Schroders, que hará un breve raconto también de algunos de los fondos comunes de inversión que ofrece la familia. Así que agradecerles a todos por participar, a ustedes chicos también por la disertación. Juan Cruz, la palabra es tuya. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Yo ahora les voy a compartir pantalla, así que por favor dígame si se ve bien. Perdón, no sé si alguno respondió porque veo que está todo Perfecto, se ve bien, Juan. buenísimo. Para comenzar, la idea de esta presentación es una presentación bastante extensa, nosotros luego se la vamos a estar haciendo llegar para que puedan ustedes distribuirla. Como decía, tiene más de 100 filminas, con lo cual es muy larga, así que voy a tratar de resumir los puntos más importantes. La idea es dedicarle entre 10, 15, 20 minutos al plano internacional y después hacer lo propio con Argentina y un poco de tratar de ver más allá de las principales dinámicas, ver qué ideas de inversión se pueden llegar a sacar de todo este análisis. Así que si les parece bien, comenzando por el plano internacional, a mí siempre me gusta comenzar las charlas con estos gráficos. Esto es el retorno total acumulado de la última semana, o sea, al cierre del viernes pasado. Esto es el acumulado del año. Y en el acumulado del año lo que se observa es que es un año muy positivo en términos generales para los activos, sobre todo cuando uno lo compara contra el 2022. La verdad que el 2022 fue un año muy negativo. La principal razón por la cual yo digo que fue un año muy negativo es que partíamos de niveles de evaluación muy elevados, teníamos tasas de interés muy bajas, teníamos un S&P en 4.800 puntos en ratios de evaluación de más de 20 veces las ganancias, y la Fed comenzó un ciclo de suba de tasas que fue muchísimo más rápido de lo que el mercado anticipaba. Toda esa fuerte suba de tasas pegó fuertemente en las valuaciones y tuvimos un año bastante negativo. 2023 comienza bastante distinto. Hoy la temática de fondo es otra. Hoy el mercado ve como el principal driver la inflación, cómo la inflación impacta las decisiones de la Fed en términos de suba de tasas. Y en tal caso, dado que pareciera que estamos cerca a un final de ciclo de suba de tasas, eh, lo que el mercado está empezando a pensar es, bueno, ¿qué impacto puede tener eso en la actividad? De alguna manera creemos que la retórica o el principal driver que hoy es la inflación, poco a poco va a ir dando protagonismo en la actividad económica en la medida que se vea algún impacto, sobre todo si es negativo en la actividad o no. Nosotros hace poco habíamos escrito un informe donde hablábamos de escenarios de soft landing, hard landing, no landing, que de alguna manera creemos que son los escenarios que tienen en mente los inversores. Cuando hablamos de landing o no landing, me refiero a que haya un aterrizaje o no, estamos hablando de la inflación, de si la inflación va o no a converger al rango objetivo de la Fed en el corto plazo. Obviamente que en el no landing la inflación mantiene mucha más persistencia de la que espera el mercado o de la que tú le gustaría tener a la Fed. Y cuando hablamos de soft hard landing, nos referimos a si esa convergencia de la inflación hacia el rango objetivo de la Fed se va a dar con una caída de la actividad o no. De alguna manera, dado los niveles que estamos viendo en el S&P, pareciera que el mercado le está asignando mucha probabilidad de ocurrencia a ese escenario de soft landing, de una inflación cediendo y una actividad no contrayéndose. En tal caso, con el evento de Silicon Valley Bank, podría empezar a pensarse o argumentarse que tal vez el mercado ve que haya cierto efecto negativo en la economía, que eso precipite que la Fed tenga que bajar tasas y que eso permita tener mayores valuaciones. En tal caso, son algunos de los escenarios que nosotros pensamos o variables que vamos mirando y analizando a la hora de pensar qué puede estar moviendo a los precios
en el mercado en general. Habiendo dicho esto, sí me gustaría detenerme un segundo en esto. Este gráfico de la izquierda es un típico portafolio 60-40, 60% equity, 40% renta fija. Es un portafolio muy simplificado porque tiene dos activos, S&P y tasa de 10 años de Estados Unidos. Construyendo ese portafolio lo que vemos es, en primer lugar, que el 2022 fue el peor año desde el 1963 de acá. La serie no es más larga porque no tengo más datos de tasa de 10 años como para bajar, pero básicamente el 2022 fue muy negativo por lo que decía antes, por los bajos niveles de evaluación, perdón, los bajos niveles de tasas y los altos niveles de evaluación del S&P y esa fuerte corrección de tasas, el impacto negativo que tuvo. Pero a su vez, fíjense cómo el 2023 está posicionado mucho mejor. En el gráfico de derecha están los dos activos por separado. El 2022, si se preguntan, es este punto verde que está acá aislado a la izquierda, para entender la magnitud de lo negativo que fue y lo positivo que es este año. Ahora bien, nosotros lo que vemos es que con toda esta suba de tasas por parte de la Fed, lo que tenemos hoy son valuaciones mucho más atractivas, sobre todo en la renta fija, que nos permite pensar dos cosas. Por un lado, que de acá a los próximos 12 meses, dados estos niveles de tasa, es altamente probable que veamos retornos positivos en la renta fija, algo que ya se está vislumbrando, obviamente, pero dicho hace un año, la verdad es que quizás hasta sonaba optimista por el proceso de suba de tasas. Bueno, eso parece estar llegando a su fin, con lo cual la renta fija empieza a ser muy atractiva. De corto plazo, el S&P nosotros vemos ciertas alertas de que puede estar en niveles elevados de evaluación. Nosotros justamente escribimos un informe esta semana hablando de, bueno, aprovechando la baja volatilidad que exhibe el VIX, tal vez sean momentos para aprovechar a tomar cobertura más barata que en otras épocas, y que de alguna manera el S&P muestra ciertas alertas de sobrevaluación, sobre todo cuando uno mira justamente lo que es el price earning o el equity risk premium, que es un análisis que acá tenemos, pero no quiero entrar tanto en profundidad porque si no 20 minutos no me van a alcanzar, pero sí tener presente eso, y sobre todo un punto clave para mí a tener presente es este gráfico de la derecha. Nosotros lo que tratamos de analizar es, dado, según el gráfico de la izquierda, el price earning forward actual del S&P, cuál ha sido el retorno de los siguientes 10 años cuando cotizó en estos niveles, y nos da en promedio 5,4%. Ese 5,4 se compara con la tasa de 10 años que rinde más o menos 3,40, con lo cual hay un diferencial de más o menos 2%. Quédense con ese 2% en la cabeza 2 segundos, porque se compara con este 3,8. Este Equity Risk Premium lo que te está diciendo es cuál ha sido la tasa compuesta anual que te ha dado de retorno adicional el S&P respecto de la tasa de 10 años. Y en promedio ha sido 3,8. Eso quiere decir que uno debería esperar que el S&P rinda 3,8 más que la renta fija. Si este 5,4 compara con el 3,4 que rinde una tasa de 10 años y la diferencia es 2%, rápidamente lo que uno puede pensar es, tal vez el S&P no me esté dando tanto retorno como debiera comparado a una renta fija, y esa es la primera conclusión a la que nosotros llegamos, que un poco lo reflejamos en el gráfico de la derecha. Hoy por hoy la relación riesgo-retorno nos resulta más atractiva en la renta fija respecto de la renta variable. ¿Cuánto más atractiva? Bueno, fíjense que estás en un nivel de menos 0,4, medio como un Z-score, cuando, por ejemplo, en la .com tuviste 3 desvíos estándar a favor de la renta fija, y cuando en plena crisis subprime y un poco más adelante, el diferencial era de casi 2 desvíos estándar a favor del equity. Esto obviamente tiene sus idas y vueltas. Hoy por hoy es mucho más atractivo tener renta fija que renta variable, al menos en la relación riesgo-retorno, según lo que nos dicen estos gráficos y estos números que antes mencionaba. Dicho esto, y pasando un poco a Estados Unidos, decía que la retórica pasa por el lado de la inflación. Fíjense que la inflación CPI general del mes de marzo fue 0,1 y la núcleo fue 0,4. Pero aún más, este 0,4 se mantiene en promedio en los últimos 6-8 meses. Hay una persistencia en la inflación de Estados Unidos. Eso, cuando haces el desagregado, se refleja principalmente en las barritas violetas, que son los servicios, es decir, la inflación de servicios es la que viene mostrando esa persistencia, y el hecho de que haya sido 0,1 la inflación de marzo se explica principalmente por el componente de energía, que es la barrita verde, porque el petróleo en marzo cayó.
Ahora, hacia adelante, ¿qué tenemos que considerar? En primer lugar, que el domingo 2 de abril, la OPEC anunció que iba a recortar en 1 millón de barriles la producción diaria Eso hizo que el petróleo saltara de 75 a 80 dólares. Esa suba de precios presiona en el componente de energía del CPI, con lo cual uno debería esperar que esta barrita verde de momento se invierta. Si uno además le suma que la inflación núcleo viene en promedio a 0,4 mensual, no sería loco o no sería algo descabellado pensar que la inflación general de abril se ubique en 0,6 mensual. Obviamente que es muy volátil y no es una medida a la cual la Fed le preste tanta atención, aunque sí, porque la inflación general es la que setea expectativas. La inflación núcleo igualmente corre a 0,4 mensual, eso es consistente con una inflación interanual de 5%, muy por encima del rango objetivo de la Fed, y con todo esto lo que nosotros decimos es, por el lado de la inflación, la Fed parece que todavía tiene trabajo por hacer. Por el lado del empleo, cuando uno lo mira, todavía se sigue generando mucho empleo, la tasa de desempleo está en mínimos históricos, incluso ajustado por participación laboral, la cantidad de puestos de trabajo abiertos por cada persona desempleada está en 1,7 puestos, con lo cual todavía tenés un mercado laboral robusto y hasta en algún punto sobrecalentado. Y dentro de este doble mandato que tiene la Fed entre inflación y empleo, la Fed tiene mucho más trabajo por hacer, por el lado de la inflación que por el lado del empleo. Y es por eso que nosotros decimos que es altamente probable que en mayo la Fed suba tasa a 25 bips, pero nosotros no podemos descartar que en junio y en julio tengan que subir 25 bips adicionales en cada reunión, y eso sería una sorpresa negativa para el mercado. ¿Por qué digo eso? Cuando miramos los futuros de la Fed Fund Rate, que es este gráfico de la izquierda, el mercado está descontando que hay un 90% de probabilidades que en la próxima reunión la Fed suba 25 bips la tasa. En junio hay un 20% de probabilidades de que suba la tasa y 80% de que la mantenga. Y en julio hay un 0% de probabilidades de que ella suba de tasa. El mercado está poniendo en precios que la Fed va a subir la tasa en mayo, se va a quedar ahí y que en septiembre, noviembre podría comenzar el nuevo ciclo de baja de tasa. La Fed lo que dijo en su dot plot, que es este gráfico a la derecha, es que va a subir la tasa una sola vez, o sea, 25 bips en mayo, que la va a mantener ahí durante todo 2023 y que recién en 2024 va a comenzar un ciclo de baja de tasa. Es decir, el mercado está poniendo en precios un sendero de tasa de política monetaria de la Fed mucho más laxo del que te indicó el dot plot, y eso tarde o temprano podría presionar en la curva si es que el mercado empieza a alinearse a la Fed, o bien este podría ser el escenario si la Fed tiene que relajar la política monetaria, por ejemplo, porque el evento de Silicon Valley Bank y los bancos regionales de Estados Unidos así lo precipitan, así lo disponen, o que esa debilidad en la economía haga que la Fed tenga que ser un poco más laxa. En cualquier caso, pareciera ser que al ciclo de suba de tasas actual le queda poco margen para seguir subiendo o no mucho más. Nosotros creemos que es probable que haya 50 bips de suba, lo cual, insisto, sería una sorpresa, pero de todo esto tendremos muchas novedades el próximo miércoles, porque básicamente el miércoles que viene la Fed anuncia su nueva decisión de política monetaria y tal vez ahí haya que prestar atención al comunicado a ver si indican que hacia adelante hay que hacer o creen que haya que hacer alguna suba adicional y cómo eso puede repercutir en el mercado. La realidad es que cuando uno mira este gráfico de la izquierda o de la derecha, fíjense las líneas azul oscuro, como venían subiendo fuertemente, caen abruptamente, en los dos gráficos sea lo mismo. Esa caída abrupta se da con el evento de los bancos regionales de Estados Unidos, y luego comienza a subir paulatinamente o lentamente, esto de bajar por ascensor, subir por escalera, un poco que se hizo con el equity, bueno, algo así se vio en las tasas. Poco a poco están subiendo porque poco a poco el mercado va eh, poniendo sus precios en línea con el sendero que marcó la Fed. Pero bueno, como decía antes, esto puede presionar las tasas, y dado que estamos en este contexto y que todavía no terminó el ciclo de suba de tasas, nosotros preferimos estar en la parte corta que en la parte larga de la curva. Pero entendemos, y nos basamos un poco en este gráfico a la derecha, que cuando la Fed alcanza esa tasa terminal, cuando la línea azul oscuro llega a ese máximo y se mantiene ahí un tiempo, ahí las tasas largas comienzan a bajar y tal vez ahí sea el momento de estirar duration. Tal vez cuando la Fed llegue a la tasa terminal y anuncie que ahí se va a quedar un tiempo,
quizás ese sea el momento de estirar duration y quedarse ahí a la espera de que comience un nuevo ciclo de baja de tasa. Respecto del S&P, bueno, mencionar que al día de hoy, jueves 27 de abril, más o menos, o un poco más del 40% del S&P ponderado por market cap ya presentó sus resultados. Si miran el calendario de la izquierda, terminada la semana próxima, que es una semana también bastante cargada, vamos a estar arriba del 80%. Es decir, estamos en el epicentro de la temporada de balances. Ya presentó Microsoft, presentó Alphabet, que es la dueña de Google, ya presentó Facebook, si no me equivoco, bueno, ahora se llama Meta. Creo que falta presentar Amazon, falta Apple, faltan algunas de las compañías grandes, pero Coca-Cola, McDonald's ya han presentado, JP Morgan. En definitiva, estamos en el epicentro porque todavía ya han presentado varias, pero quedan muchos balances por verse. Y al menos por ahora la temporada viene siendo buena. La realidad es que cuando uno mira este análisis que es del viernes pasado, la temporada venía siendo mala, con pocos datos. Hoy esto se revirtió bastante, aumentaron fuertemente la cantidad de compañías con sorpresas positivas, tanto en ganancias como en ventas. Viene mejorando esto, las ganancias vienen evidenciando un crecimiento, que ese era otro de los problemas, porque cuando vos veías la performance del S&P, que es el gráfico de la izquierda, lo que se observaba es que el retorno que te estaba dando el índice se explicaba principalmente por una suba en los ratios de evaluación, con, un poco contrarrestado con una caída de las ganancias. Lo que nosotros decimos es que eso no es un crecimiento orgánico. Un crecimiento orgánico es que crecen las ganancias y que eso te impulse el índice. Que crezcan las valuaciones no es orgánico porque eso en algún punto encuentra un límite. No sabemos obviamente dónde está ese límite, pero en algún punto, en algún punto del futuro los inversores se preguntan, bueno, pero estos niveles de evaluación son atractivos, son suficientemente altos, bajos. Entonces eso tiene un techo y por eso nosotros le prestamos atención a qué es lo que explica el crecimiento y sobre todo qué está pasando con las ganancias, que es ese gráfico a la derecha. Como les decía antes, las ganancias comienzan a evidenciar nuevamente un crecimiento, pero fíjense cómo en los últimos 5 trimestres las ganancias crecieron, mejor dicho, en realidad los últimos 2 cayeron, pero las ganancias vienen creciendo por el lado de las ventas, pero los márgenes se vienen achicando, ya sea por el contexto inflacionario o por la suba de tasas. Eso está impactando en los márgenes y por supuesto en el neto de los últimos 2 trimestres habían caído las ganancias. Hoy por hoy parece estar creciendo levemente con esta temporada de balance que viene siendo buena, pero como decía antes, las valuaciones del S&P en estos niveles de Price Earning Forward son las que lucen elevadas, sobre todo cuando uno mira esto que es el Equity Risk Premium ex ante. ¿Qué decimos con el Equity Risk Premium? Fíjense que dice A menos 10-year tips. A es de Earnings Yield. La Earnings Yield es la inversa del Price Earning. Básicamente es tomar este 18,3 y hacer 1 dividido 18,3. Eso lo que te está diciendo es cuál es el retorno, el rendimiento de las ganancias en términos de porcentaje. Y cuando vos le restas la 10-year tips, le estás restando la tasa de rendimiento en términos reales de los treasuries ajustados por inflación, y eso te da este gráfico de la derecha. Y lo que te está diciendo este gráfico de la derecha justamente es qué tanto retorno adicional le está pidiendo hoy el mercado al S&P respecto de los tips, y en términos históricos luce bajo. O dicho de otra manera, las valuaciones lucen altas para estos niveles de los tips. Con lo cual, este es un primer aproximamiento de por qué vemos al S&P elevado en términos de evaluaciones. El otro está explicado en las ganancias y esta dinámica que antes mencionábamos. A la vez que parte de la suba del S&P también se explica por una mayor concentración de las principales compañías. Fíjense el gráfico a la derecha, la línea celeste es la ponderación que tienen hoy en el S&P las FAM, que son Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Fíjense que pasaron de 18 a más de 22 en poco tiempo, subiendo fuertemente sus donaciones, y eso explicaría gran parte del retorno positivo que estamos viendo en el S&P y por qué de alguna manera creemos que no es un crecimiento tal vez orgánico. Yo lo que siempre digo es que cuando el horizonte de inversión en el S&P es de 10 años, poco importa el valor actual, porque la realidad es que en el horizonte de inversión de 10 años, el 99% de las veces el retorno fue positivo. Ahora, cuando el horizonte de inversión puede ser mucho más acotado, bueno, en el corto plazo puede ser que encontremos puntos de entrada más atractivos en S&P respecto a los niveles actuales que
Si no me equivoco, el cierre de ayer estaba alrededor de 4.050 puntos. Habiendo dicho esto, el último punto que me gustaría abordar del plano internacional antes de pasar a Argentina es el de las monedas. Nosotros construimos este gráfico de la izquierda donde encontramos canastas de monedas desarrolladas y emergentes. Las emergentes son la línea azul que dice EM, las desarrolladas son las de EM, y construimos un índice de tipo de cambio real bilateral contra el dólar, lo juntamos en una canasta y agarramos estos índices para ver cómo se están moviendo las monedas en general contra el dólar. Cuando las líneas van hacia arriba, las monedas se están depreciando contra el dólar, cuando van hacia abajo se están apreciando. Lo que se observa es que desde 2021 las monedas se están depreciando fuertemente contra el dólar, habiendo llegado, por ejemplo, las monedas desarrolladas a niveles de 2 desvíos estándar depreciadas contra el dólar. Y ahí en monedas desarrolladas tenemos el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo, el euro, obviamente son las principales monedas. En desarrolladas están todas las demás, que son el gráfico de la derecha, como digo, son como 55 monedas, si no me equivoco. La dinámica es que hasta noviembre del año pasado las monedas se depreciaban contra el dólar y a partir de ahí algo cambió. Ese algo fue que la inflación empezó a salir un poco por debajo de lo que esperaba el mercado. Pareciera que la inflación hizo techo, sobre todo en junio, julio del año pasado, que a partir de ahí el mercado empezó a decir, quizás vemos el techo de la suba de tasa de la Fed en el horizonte. Hasta ese momento el mercado no sabía hasta dónde iba a subir la Fed, a partir de ahí empezó a decir, quizás en el horizonte ya estamos viendo el techo, quizás no haya que ser tan agresivo, quizás la tasa no te va a subir tanto, y eso obviamente le sacó algo atractivo al dólar contra las demás monedas, por una menor tasa o una menor expectativa de tasa, y ahí empezó a bajar levemente. Ahora parecen estos niveles estar estabilizándose, porque de alguna manera también el mercado empieza a ver, bueno, sí, es verdad que la inflación hizo techo, pero también es verdad que tiene cierta persistencia, que no termina de bajar de todo, que todavía se pregunta hasta dónde pueda llegar a subir la tasa de la Fed, entonces todavía no hay tanto espacio para que el dólar siga depreciándose. La realidad es que de corto plazo la tasa de interés es lo que más, uno de los principales drivers que explica el movimiento de las monedas. En el largo plazo lo es el crecimiento económico, y cuando uno mira a Estados Unidos contra las principales economías después de la crisis del 2008 y ahora también después de la crisis del COVID, en ambas crisis el crecimiento de Estados Unidos fue superior al de sus comparables, entonces en el largo plazo hay cierta tendencia a que el dólar pueda apreciarse contra las demás monedas. Habiendo hecho esto, si quieren hago un pequeño parate para ver si hay alguna consulta, algo del plano internacional, antes de pasar para Argentina, mientras aprovecho para tomar un poquito. ¿Te puedo hacer una consulta, Juan Cruz? Sí, por supuesto. Dentro de este panorama que también has expresado, ¿puedes hacer algún comentario de esta, no digo crisis, porque parecería que no, pero esta turbulencia en los bancos regionales que se traduciría en un menor crédito al sector privado no financiero de Estados Unidos? Si vos ves que eso tendría un impacto negativo seguramente, pero ¿de qué medida sería ese impacto sobre la economía? Bien, la realidad es que obviamente como toda crisis que está evolucionando, es muy difícil ponerle alguna magnitud. Yo prefiero dar algunos títulos y tratar de dejar las ideas generales y alguna impresión propia. Primero hacer la comparación con lo que fue la crisis financiera global de 2008. Ahí en ese momento el gran problema que tenían los bancos es que tenían activos tóxicos, y cuando me refiero a activos tóxicos me refiero a que eran activos que tenían una calificación y una evaluación que no se correspondía al riesgo que te estaban dando. Eran títulos que estaban calificados como AAA, cuando en esencia tenían mucho más riesgo, mucho mayor probabilidad de default y debían ser evaluados con una mayor tasa. Entonces, de alguna manera, el gran impacto fue por el lado de los bancos en el balance en activos que eran tóxicos. Hoy el problema es distinto. Hoy el problema, por ejemplo, de Silicon Valley Bank es que tenía activos que no eran tóxicos porque eran treasuries del Tesoro norteamericano y eran MBS, pero estaba descalzado en plazos, estaba invertido en muy largo plazo.
la suba de tasas le impactó fuertemente en las valuaciones, pero por una suba de tasas generalizada, no por una suba del riesgo, y eso, con la salida de los depósitos, bueno, generó justamente este descalce que antes mencionaba, donde tuvo que reconocer muchas pérdidas que no tenía, pues estaba contabilizando a valor de, nosotros decimos investment, esos activos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, en esencia, las dos crisis tienen diferente raíz, y por tener diferente raíz pueden tener diferentes efectos contagio o problemas a nivel mercado. Primero porque los grandes bancos están mucho más capitalizados, y eso, el efecto contagio de los pequeños a los grandes bancos probablemente no se vea, no se está viendo, y en la crisis financiera global de 2008 sí se vio. Entonces, eso podría llegar a evitarse y hacer que esto sea una crisis mucho más contenida. Por supuesto que la contracción del crédito tiene un impacto negativo, como vos antes mencionabas, Saúl, pero eso no quita que esto pueda llegar a expandirse o ser mucho más grande. De hecho, si no me equivoco, esta semana First Republic presentó sus balances, los cuales mostraron que hubo una salida de depósitos mucho más grande de la que esperaba el mercado, y las tasas comprimieron bastante en esto de pensar en esa lógica de, bueno, si los bancos regionales empiezan a caer, si hay menos créditos, si esto impacta en la actividad y una caída económica, la Fed puede ser mucho más laxa en la política monetaria y las tasas pueden bajar. Como que esa es un poco la retórica y la lógica. Entonces, desde ya que el mercado está ponderando eso, pero para poner algo, cuando fue la crisis financiera global de 2008, recuerden que las tasas fueron de la Fed a cero, y hoy las tasas de la Fed están cerca del 5%. Si en alguna medida nosotros creemos, o el mercado cree, o la Fed cree, que esto puede tener un impacto mucho mayor, no quepan dudas que la tasa va a bajar, y si es a las magnitudes de la crisis financiera global de 2008, bueno, el límite es cero. Entonces hay mucho espacio para comprimir. Evidentemente, por ahora, ni la Fed ni el mercado cree que esto pueda tener un efecto contagio muy superior en lo que es la actividad económica. No sé si te respondí, Saúl. Sí, sí, perfecto. Y te agrego, ya que así ya pasamos a la Argentina, que creo que es un poco lo que los asistentes quieren escuchar fundamentalmente. El tema del techo de la deuda, del ceiling, que se está hablando mucho y que por ahí afecta un poquito los treasury, el rendimiento de los treasury más cortos, que siempre hay mucho run run en la política, pero que al final termina siendo mucho ruido y pocas nueces. ¿Crees que va a ser igual que las otras veces? Siendo muy honesto, sí. La verdad es que es un tema al que yo obviamente leo que es un tema bastante latente en Estados Unidos. Creo que en el día de ayer se presentó un proyecto de ley para elevar justamente ese techo de la deuda. Eh, la realidad es que en esencia es un techo nominal. Lo que te está diciendo es, más de este nivel de deuda no puedes tener. Cuando vos mirás en términos de PBI, hoy la deuda de Estados Unidos es mucho más baja de la que era apenas, o sea, pasamos la crisis del COVID, con lo cual, en esencia sí, no le veo un problema por ese lado, sobre todo siendo Estados Unidos, que es el que emite la moneda de reserva de valor del mundo. Eh, es un driver al que yo tiendo a ponerle baja probabilidad de ocurrencia, y que obviamente podría tener un impacto muy fuerte. Mejor dicho, si el hecho de no mover el techo de la deuda genera un default en Estados Unidos, bueno, no sé, agárrense de sus familiares más cercanos, porque no sé dónde termina esto. Eh, pero justamente porque también entiendo que en Estados Unidos, y quienes manejan la política entienden este problema, es que creo que hay, como decís vos, mucho run run respecto de la política, y que al final del día se termina aprobando, se termina elevando el límite y no termina provocando todos los efectos negativos que puede tener no hacer. Bárbaro, muchas gracias. Te dejo seguir, Juan Cruz. Dale, muchas gracias. Bueno, pasando a Argentina, por supuesto que hay varios temas, si se quiere, que están muy latentes en Argentina hoy por hoy, sobre todo el movimiento que hemos visto en los tipos de cambio, tanto el contado, el MEP, como de más variantes. Por supuesto que también hubo movimiento en el tipo de cambio oficial, un Cronipec que viene acelerando, pero me gustaría tratar de ordenar un poco la charla en ver, bueno, cuáles son las vulnerabilidades que nosotros vemos en la economía argentina, cuáles son sus efectos, y potencialmente
cuáles podrían ser las dinámicas que esperaríamos hacia adelante. Yo siempre parto de estas dos filminas o estos gráficos de cooperar no cooperar respecto al balance fiscal y el tipo de cambio oficial. Esta vez voy a hacer al revés, voy a explicar todo lo otro y después si quieren volvemos a esta parte y explico por qué hablo esto de cooperar o no cooperar. Partiendo principalmente, primero por lo que es el balance fiscal, esto se conoció el pasado 20 de abril, Argentina tiene un déficit primario acumulado en el año de 690.000 millones de pesos, que es el gráfico a la derecha, incumplió la meta del FMI de 442.000 millones, con lo cual en la revisión de junio, cuando se vean las metas de marzo, Argentina habrá incumplido la meta fiscal y la meta de acumulación de reservas, y habrá que pedir un waiver para que esos no generen inconvenientes. Probablemente el FMI exija algo hacia adelante y que nos puedan hacer el desembolso. Pero, basado justamente en esto, es que hay que recordar que Argentina está dentro de un programa con el FMI, refinanciando una deuda con el FMI, y que incumplir las metas puede llegar en última instancia a que se rompa ese acuerdo con el FMI, y si se rompe el acuerdo del FMI, eso puede ser un trigger que te deje en una situación bastante vulnerable, justamente porque no puedes refinanciar la deuda con el FMI y porque no tenés los dólares suficientes para hacer un repago de las deudas que tenés de acá hacia adelante, tanto con FMI como con inversores privados. Con lo cual sería un evento muy disruptivo el hecho de romper un acuerdo con el FMI, y de ahí la parte fundamental de por qué de cumplir con las metas. Pero volviendo al tema fiscal, son 690.000 millones de pesos los del déficit primario. Acá, y esto es bastante importante, este gráfico de la izquierda lo que trata de ver es en términos reales cómo evolucionó el gasto y el ingreso en cada mes. Fíjense que en el mes de marzo la barra azul es muy negativa, en 17%, si no me equivoco. El gasto en marzo se contrajo 17% en términos reales respecto de marzo de 2022. Y eso no fue suficiente porque los ingresos cayeron 21% en términos reales. ¿Por qué caen los ingresos? Por dos efectos principales que obviamente se retroalimentan. Menores retenciones, la sequía, una sequía que según la Bolsa de Comercio de Rosario haría que Argentina este año tenga entre 20 y 25.000 millones de dólares menos de los que tuvo el año pasado, y por una caída de la actividad. La realidad es que la actividad económica, según el EMAE, de septiembre a diciembre estuvo cayendo mes a mes todos los meses, en enero rebotó, en febrero se estancó. Hacia adelante, también producto de la sequía, uno podría esperar que la actividad continúa contrayéndose y ahí los ingresos continúen sufriendo, con lo cual tal vez no sea suficiente esta fuerte baja del gasto para compensar y el déficit fiscal o el déficit primario siga teniendo presión al alza. Además, en un contexto inflacionario, la suba nominal que estamos viendo en Argentina, fíjense que también se está acelerando en términos nominales el déficit primario, lo cual es lógico, ¿no? Como digo, en un contexto de alta nominalidad es lógico que en términos de pesos aumente el déficit. Pero de alguna manera, si uno mira estos primeros 3 meses, en promedio pareciera ser que el déficit primario está alrededor de 230.000 millones de pesos. Para abril, bueno, podríamos pensar que sea 250 más o menos el déficit primario. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que atado a este tema del déficit fiscal viene el hecho de las licitaciones del Tesoro. Ayer tuvimos una licitación, estos datos están actualizados a partir de la última licitación que fue la semana pasada, y acá lo relevante es que todos los meses hay que financiar aproximadamente 250.000 millones de pesos. Obviamente que en la medida que pasen los meses irá aumentando la nominalidad, habrá que ver si la baja del gasto puede ir compensando de alguna manera, pero el Tesoro todavía, o mejor dicho, en el mercado secundario encuentra un financiamiento que es insuficiente de alguna manera. Fíjense que tanto en enero como en febrero el financiamiento fue de 220.000, después fue de un poco menos de 200 millones de pesos, ya en marzo cayó a 75, ahora en abril volvió a llegar a 200, pero ¿por qué digo que es insuficiente? Porque el viernes pasado el Banco Central emitió adelantos transitorios para financiar al Tesoro en 100.000 millones de pesos, ya en marzo había emitido 130.000 millones de pesos, con lo cual no está alcanzando el rollover que vemos en las licitaciones, y se necesitan estos adelantos transitorios para poder cerrar
el balance fiscal mes a mes. Pero a su vez, dentro de este rollover, lo que tenemos es un efecto de que el Banco Central está comprando títulos en el mercado secundario, emitiendo pesos, dando salida. Entonces, parte de este financiamiento de manera indirecta es con emisión monetaria por parte del Banco Central. Es decir, el Tesoro está recibiendo financiamiento por parte del Banco Central de manera directa y de manera indirecta. A su vez, estando dentro de un programa de dólar soja 3, toda la liquidación de soja 300, contrarrestado con la recompra de dólares a 2.20 aproximadamente, está generando más emisión monetaria. Con lo cual, ¿cómo conecta todo esto? Bueno, y con todo este deterioro de las cuentas fiscales y el financiamiento principalmente de manera directa o indirecta con el Banco Central, presionan en toda la nominalidad de la economía argentina. Nominalidad que en noviembre era 4,9 la inflación, o fue 4,9 la inflación mensual, 5,1 fue en diciembre, 6 fue en enero, 6,6 en febrero, 7,7 en marzo. En abril, por lo que leí de algunas consultoras privadas, la inflación semanal de la primera semana de abril fue entre 2,5 y 3. Cuando uno mensualiza esa inflación semanal, estamos hablando de una inflación de 2 dígitos en el mes. También hay un tema estacional de que en general las mayores correcciones se dan a principio de mes, pero si a ese efecto le sumamos toda el alza que vimos en los tipos de cambio financieros en las últimas 2 semanas, bueno, eso podría inyectarle cierta inercia y hacer que abril se ubique arriba de marzo. Recuerden que marzo fue 7,7 la inflación, y que tal caso, hoy por hoy, no se podría descartar un escenario de una inflación de 2 dígitos en el mes de abril. Entonces, todo el panorama fiscal y monetario apunta hacia una alza inflacionaria. Agrego más, cuando uno mira el crawling peg del tipo de cambio oficial, fíjense que cuando compara mes a mes el viernes pasado te da 6,6, pero la línea verde, que es el crawling peg diario mensualizado promedio de los últimos 5 días, ya está arriba de 8. Con lo cual el crawling peg, también acelerando, presiona al alza a lo que es la inflación. Entonces, desde el lado fiscal y monetario, la situación es vulnerable, la situación es de deterioro, y pareciera ser que esto está, al menos por ahora, tomando cierta inercia o acelerando. De hecho, creo que ayer se anunció en una noticia de que Massa se reuniría con sindicatos y empresarios para acordar un congelamiento de precios para los próximos 90 días, para de alguna manera tratar de bajar esta inercia, pero lo cierto es que luce bastante desafiante el panorama. El otro punto vulnerable de Argentina está en el mercado externo, en lo que son los dólares. Fíjense el gráfico de la izquierda, que es la acumulación de dólares o las intervenciones netas en el MULC del Banco Central en años de cepo en 2022 y en este 2023. Fíjense que en 2023 llevas en el acumulado vendiendo casi 3.500 millones de dólares. Pese a que estás en pleno dólar soja, en el día de ayer el Banco Central vendió dólares, no pudo comprar, con lo cual la sequía tiene un impacto muy negativo. Y acá lo que nosotros decimos es, para vos poder acumular reservas en este contexto tenés 2 opciones: o subís el precio o aumentás las restricciones. Por subir el precio nos referimos a que el dólar se encarezca, y al encarecerse tenés menor demanda de importaciones. Por aumentar las restricciones es básicamente cerrar aún más el grifo de las importaciones. El hecho de que aumentes el crawling peg puede pegar en inflación. El hecho de que vos restringas las importaciones también puede hacerlo, porque cuanto menos personas puedan acceder al dólar de importación, mayor ponderación o mayor protagonismo toman los dólares financieros, los dólares paralelos. Con lo cual hay un efecto inflacionario en ambas medidas. Nosotros tendemos a pensar de que el gobierno trata de ir principalmente por la vía de evitar la devaluación a como dé lugar, y eso puede ser a costa de mayores restricciones. Mayores restricciones también implicarían mayor brecha, pero bueno, respecto de la brecha, en un ratito me gustaría hablarlo, pero en cualquier caso, la situación de los dólares es muy difícil porque, insisto,
Para ponerlos en números rápidos, el año pasado el Banco Central compró 6.000 millones de dólares. Si vos este año tenés 20.000 millones de dólares menos de exportación, ya el Banco Central tendría que vender, o sea, todo igual tendría que vender 14.000 millones de dólares. Esa es la cuenta. Entonces, a partir de ahí empezar a ver, bueno, esos 14.000, ¿cómo se distribuyen? Bueno, por un lado, el gas natural este año tiene un menor precio que el año pasado, con lo cual ahí te podrías ahorrar alrededor de 2.000 millones de dólares. Bueno, pero el número es tan grande que es muy difícil de ver cómo cierra, y al menos por ahora está cerrando con ventas por parte del Banco Central, ventas que en algún punto encuentran un límite porque las reservas netas del Banco Central están en niveles muy bajos. Habiendo presentado todo esto, sí quiero volver a este punto de cooperar o no cooperar. Nosotros lo que decimos es que la curva en pesos viene desde hace un tiempo bastante deteriorada. Hay intervenciones del Banco Central principalmente en la parte de 2024 y hacia adelante. En la parte corta no tanto, aunque por momentos ha tenido que aparecer. Y nosotros lo que decimos es que parte de eso está en el riesgo o en la amenaza creíble para nosotros de que la oposición o un nuevo gobierno pueda incumplir contratos en pesos. ¿Por qué decimos que es creíble? Porque en el mandato anterior, en lo que fue el ROFEX, el dólar futuro, lo que fue ROFEX, el pago de ROFEX de los contratos de marzo y abril de 2016, se incumplieron los contratos, se terminaron pagando a un dólar menor del que se había cerrado en el mercado, con lo cual fue menor la ganancia que obtuvieron aquellos que estaban comprando dólar futuro. Por otro lado, tuvimos el reperfilamiento de agosto de 2019, con lo cual hubo 12 eventos de incumplimiento de contratos en pesos, lo que hacen que si la oposición termina siendo nuevo gobierno, pueda incumplirse esos contratos o que sea creíble esa amenaza. Nosotros decimos que en estos niveles la deuda en pesos no es insostenible, sino todo lo contrario, pero hay un tema de confianza de, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Van a cumplir o no? Y por eso decimos que es necesario una cooperación entre oficialismo y oposición para que el mercado piense que hay confianza y que la deuda en pesos va a ser repagada y poder ayudar a financiar al Tesoro y que de alguna manera empiece a bajar toda la nominalidad de la economía. En lugar del Banco Central asistir al Tesoro o financiar al Tesoro de manera directa e indirecta, que el mercado participe en ese financiamiento, bajar la emisión monetaria y que eso ayude a bajar la nominalidad. Ahora bien, para que haya cooperación, nosotros entendemos que estas dos variables son claves. Nosotros creemos que, o mejor dicho, recordemos que la oposición a principios de este año escribió creo que 3 comunicados en los cuales decía que la deuda en pesos no era sostenible, y nosotros decíamos, bueno, no coincidimos que nosotros creemos que es sostenible, creemos que en realidad, en esencia, lo que está buscando la oposición es que el oficialismo haga un ajuste en estas dos variables, presionando a través de la deuda. Nosotros creíamos que esa era la estrategia, y por eso creemos que estas dos son las variables principales en las cuales la oposición quiere o debiera haber cambios para cooperar en una transición ordenada de acá hasta las PASO y hacia adelante. Ahora bien, ¿qué sería algo o qué esperaría la oposición? Desconozco qué es lo que exigiría, pero de alguna manera tener presente cuál era el déficit primario en diciembre de 2019, cuando terminó el gobierno anterior, en 0,5, comparado con el 2,4, 2,5 que estamos viendo actualmente, o bien con el tipo de cambio oficial que hoy está aproximadamente en 2,21, 2,22, y que, si hacen memoria, después de las PASO de 2019, el jueves 15 de agosto, Alberto Fernández había dicho, el dólar a 60 está bien, ese dólar a 60 está bien, hoy equivale a un dólar de 320 aproximadamente. Con lo cual son como tal vez 2 puntos de partida o 2 puntos focales en los cuales nosotros creemos que la oposición se apalancaría en decir, bueno, esta era la situación en ese momento, bueno, ¿qué pediría hacia adelante? Insisto, desconozco, pero sí creo que de no ver alguna corrección en estas dos variables, difícilmente la oposición esté dispuesta a cooperar. Y sin cooperación, difícilmente la curva en pesos pueda tener una recuperación sustancial donde el mercado privado se vuelque con total confianza, por ponerle algún tipo. Entonces,
De ahí viene la importancia de estos títulos, de estos gráficos, sobre todo en el impacto que eso puede tener en los activos en pesos. El último tema, tema dólares que me olvidé de agregar. Cuando nosotros vemos esta dinámica y este nivel de reservas, hay que pensar también en las necesidades de dólares de corporativos soberanos y subsoberanos. Fíjense el gráfico de la izquierda, para los próximos 120 días, corporativos soberanos y subsoberanos requieren aproximadamente 2.500 millones de dólares, que es la línea azul en el eje de la derecha. Obviamente que esos 2.500, 1.000 millones de dólares se explican principalmente por los vencimientos del soberano, lo que tiene que pagar el soberano de los bonos globales y bonares ahora el 9 de julio. Pero hay 1.500 que te exigen o que requieren corporativos y subsoberanos. No hay nivel de reservas netas suficiente para hacer frente a eso, con lo cual no sería descabellado que vuelva a aparecer algún comunicado del Banco Central exigiendo a corporativos y subsoberanos que tengan alguna renegociación de la deuda en el sentido de, bueno, o como se hizo, si no me equivoco, en septiembre de 2020, bueno, podés repagar el 40% del capital y el otro 60% tenés que refinanciarlo. Entonces, dado el bajo nivel de reservas netas y las exigencias que hay en el mercado, bueno, no sería llamativo que pueda llegar a ocurrir algo de esto. El último punto que quería abordar era el tema de la brecha. Nosotros en este gráfico, estos gráficos, fíjense que están el 21 de abril, con lo cual los últimos movimientos no los tenemos. Pero fíjense dos cosas para mí que son fundamentales. Primero, el gráfico de la izquierda, que es el contado con liquidación, fíjense que cuando comienza o cuando entra en una zona verde, que comienza el dólar soja, y cuando sale el contado está más arriba. Obviamente que el dólar soja tiene como contrapartida dos problemas. Como virtud tiene que, al ofrecer un mejor tipo de cambio, hay mayor liquidación de soja. Como contrapartida tenés dos problemas. Mayor emisión monetaria por convalidar un tipo de cambio más alto y, para tratar de contrarrestar toda esa emisión monetaria, un aumento de los pasivos remunerados del Banco Central que deterioran el balance del Banco Central y aumentan lo que es el déficit cuasi fiscal. Pero en concreto, más emisión, nominalidad, fíjense que el dólar contado con liquidación empieza y termina el dólar soja en niveles más arriba, ahora con un salto bastante importante. El gráfico de derecha, que es la brecha, cuando uno mira la brecha al comienzo y al final del dólar soja, más o menos está al mismo nivel. Fíjense que acá arranca alrededor de 110, se termina en 110, en el dólar soja de septiembre. En el de diciembre arranca en una brecha de más o menos 95, termina la brecha de 95. Hoy comienza en un nivel de 85 y está, bueno, alrededor de 110. Entonces, acá sí hay una diferencia en lo que ha sido el comportamiento de la brecha en los diferentes dólares soja, o al menos en este en particular se está comportando de manera distinta. ¿Por qué se comporta de manera distinta? Básicamente porque nosotros decimos que la brecha tiene tres drivers o tres componentes principales: tipo de cambio oficial, tasa de interés y restricciones cambiarias. Cuanto más apreciado está el tipo de cambio oficial, más alta es la brecha. Cuanto más baja es la tasa de interés, más alta es la brecha. Cuanto mayores son las restricciones cambiarias, más alta es la brecha. El tipo de cambio oficial, si bien está acelerando el crawling peg, no logra todavía en términos reales depreciarse. Tal vez ahora en abril esté logrando algo de eso, pero parece ser un movimiento mínimo, sobre todo para un contexto, como decía antes, de 20.000 millones de dólares menos de liquidación por parte del complejo exportador. La tasa de interés se subió en 300 bips. Si no me equivoco, la tasa efectiva mensual de la LELIQ está alrededor de, se me fue, pero creo que 6,8. 6,8 compara con el 7,7 mensual del mes de marzo, y la aceleración parecía ser negativa en términos reales, con lo cual pareciera que todavía hay espacio para que la tasa suba y haga contrapeso a los dólares. Y las restricciones cambiarias, como decía antes, esta falta de dólares se cierra con mayores restricciones cambiarias o con un salto evaluatorio. Salto evaluatorio es lo último que quieren convalidar, con lo cual mayores restricciones cambiarias implican más brecha. En el neto, nosotros decimos, hay presiones para que la brecha sea más alta. ¿Cuánto más alta? Es difícil ponerle un título, pero
el 2022 la brecha promedio fue de 100%. Entonces, en este contexto, esperar que la brecha se ubique arriba del 100% pareciera ser lógico. Con lo cual, incluso con toda esta fuerte suba que vimos en los dólares financieros, incluso con esta fuerte suba que vimos en la brecha, nosotros en niveles de brecha de 100, 105, 110, creemos que preferimos tener brecha a vender brecha. No vemos que, si bien pueden darse ciertos overshooting, dada esta vulnerabilidad y dado la dinámica macro, no creemos que estos niveles sean de overshooting, sino más bien un poco más acordes a las vulnerabilidades que estamos observando en los diferentes frentes, como les fui mencionando. Habiendo dicho esto, creo que no tengo mucho más para hablar de lo que es la macro local. No sé, Saúl o Guillermo, si hay algo en particular que quieran repasar, si quieren ver algo de mercados, o si prefieren pasar directamente a las preguntas, porque ya estamos creo que más o menos en 45 o 50 minutos. Ahí, Juan Cruz, si te parece, lo que podríamos hacer que Matías pase a la presentación de los fondos y canalizamos las preguntas al final. ¿Sí? Dale, dale, no tengo ningún problema. Yo, perdón, como les decía, dejo de compartir, así comparte Matías, mi compañero. Esta presentación se la vamos a estar mandando para que ustedes la puedan compartir con sus clientes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. La verdad, muy claro todo. Y vamos a tratar de poner este view de la macro local, del mercado doméstico. Vamos a tratar de transmitirlo a inversiones financieras lo más eficientemente posibles. Sí, confírmenme si pueden verlo correcto. Ahí lo pueden ver bien. Se ve perfecto, Mati. Sí, perfecto. Bárbaro, buenísimo. Entonces, comenzamos con un Schroder liquidez. El Schroder liquidez es nuestro money market tema cero. Es un fondo que no tiene riesgo de mercado. ¿Sí? Se basa principalmente en tres activos de la cartera, teniendo cauciones, cuentas remuneradas y plazos fijos. Acá vemos que el patrimonio es de más de 22.000 millones de pesos y tiene una duration de casi 6 días con una TIR, un rendimiento anualizado del 98,30%. Acá es lo que les estaba comentando sobre la composición de la cartera. La verdad que es un fondo que tiene un asset management muy encima y estamos tratando de conseguir diariamente la mejor tasa posible real en cuanto a cauciones. En cuanto a plazos fijos, la semana pasada veníamos con la visión de que el Banco Central debía subir la tasa, por lo cual 15 puntos de los 21 puntos de plazo fijo están alocados a esta nueva TNA del 81% y el 7% ya está venciendo la próxima semana, por lo cual está muy bien armada la cascada de vencimientos. Hoy, como todos los jueves, se reúne el directorio del Banco Central y con esta nueva suba del crawling peg, con esta nueva suba de la inflación y de la expectativa de la inflación con la suba de los dólares financieros, se espera analizar una nueva suba de la tasa para tratar de contener esas variables. Así que bueno, ese 7% restante de plazos fijos está disponible a partir ya del próximo lunes para colocarlo a esa nueva tasa si es que el Banco Central decide moverlo. Recordemos que es muy importante tener alocado esa liquidez de corto plazo en un money market, ya que estamos viendo que la inflación diaria en Argentina es aproximadamente el 0,25% diariamente, ¿sí? Entonces, lo que en Estados Unidos puede llegar a demorar un mes, en Argentina la devaluación y la depreciación del peso es constante, por eso un money market sin riesgo de mercado para esa liquidez de corto plazo semanal o de la quincena es un excelente fondo para alocarlo con disponibilidad inmediata y acá a la vez de una excelente performance que le estamos mostrando a lo largo de todo el año comparado contra los peers, manteniéndose en el puesto entre el segundo y el tercer mejor rendimiento. Esto viene acompañado de
una excelente calificación, también como lo ven en la segunda columna, de AAA. No todos los fondos money market son AAA, como lo verán. Nosotros la calificadora Moody's nos la otorgó y esto se basa principalmente con los bancos con los que operamos, con las cauciones de las que hacemos. Así que bueno, además de tener una excelente performance, como lo estamos viendo en las últimas semanas y en el corto plazo, o el último mes o en el último día, también otorga una excelente calidad crediticia, ya sea para inversores locales o compañías multinacionales. Y ahora sí, siguiendo dentro de los fondos de cash management, ahora pasamos a un T+1. Este es nuestro T+1, que ahora sí tiene parte de riesgo de mercado, invierte en la curva soberana y tiene un patrimonio también de más de 10.000 millones de pesos, pero ya con un track record más importante desde el 2015. Acá la TIR, o el retorno anual, también está en más del 122%. Y la duration de este fondo se maneja entre 2 a 4 meses. Hoy estamos prefiriendo estar líquidos, estar priorizando short duration, estamos viendo parte de rescates en la industria de los fondos, sobre todo en T+1, por eso ahora estamos privilegiando o priorizando la liquidez, la corta duración en los instrumentos, y parte de eso lo estamos viendo en la composición de la cartera. Sobre todo estamos posicionados bien cortos. Estábamos en la ley de abril, en el TB23, que ya vencieron, ya a partir de mañana salen de la cartera, pero estamos posicionados con la ley de mayo y la LECER también de mayo y junio. ¿Sí? Ahí es un fondo que tiene un sesgo más conservador, tratar de salir de la volatilidad de la que puede llegar a tener activos soberanos y priorizar la liquidez, y a la vez es un fondo que tiene muchísima rotación de activos en cuanto a LEDs y LECERes, pero manteniendo esa duration de 2 a 3 meses. La composición de la cartera está en un 87% de soberano, la estamos manteniendo entre un 80 y un 87, y a la vez en cada licitación que va sacando el Tesoro, eso se va a ir viendo licitación por licitación, cuál licitar, cuál dejar pasar. Eso lo vamos viendo día tras día para serles realistas y semana tras semana. Y también la performance también nos hace un muy buen delivery de las rentabilidades que tuvo desde el último año, poniéndolo en la cuarta posición, pero a partir del último año ya ahí dentro de el primero y segundo puesto también, así que son dos fondos excelentes para alocar ese cash management, esa administración de la liquidez, ya sea en un T+0 o en un T+1. Ahora sí, pasando a fondos de cobertura, arrancamos con un renta performance. El yo de renta performance es nuestro fondo SER. La característica principal que tiene es que, bueno, como decimos, tiene como benchmark al índice SER y es un fondo 100% corporativo. No tiene exposición al soberano, con un patrimonio de más de 3.800 millones de pesos, y la composición de la cartera, como lo estamos viendo, es casi un 60% SER, más de un 30% en dólar link y el resto en renta fija y variable. Acá, a pesar de que sea un fondo independiente de la deuda soberana, estamos viendo que la performance tiene una tendencia bastante constante y la verdad que tiene una historia y un convencimiento para seguir manteniendo estas posiciones que la vamos a seguir realizando de acá al futuro. Así que este es un excelente fondo que tiene como índice de benchmark al índice SER. Es un fondo 100% corporativo que dentro de su cartera tiene dólar link, tiene activos atados a la inflación y además también tiene parte de la cartera en un plazo fijo UVA con el banco Comafi. Es un 6% de la cartera en un plazo fijo UVA, como sabemos, a partir de la suba del
de la inflación en el mes de marzo del 7,7%. Es más difícil acceder a estos créditos, pero la idea es seguir incrementándolo o al menos mantenerlo en la cartera. Acá también, como vemos contra los peers, es difícil conseguir comparables que se asemejen al Schroder Renta Performance porque no se encuentran en el mercado fondos que tengan al benchmark del índice SER y que sea 100% corporativo. Pero el rendimiento que está teniendo en los últimos 30 días es de un 7,6%, la verdad que se asemeja muy bien a lo que fue la inflación de marzo, así que es un fondo que viene con muchísimo convencimiento y estamos muy cómodos también. Y ahora, por el lado de la cobertura contra dólares financieros, quizás este sea uno de los fondos más demandados, sobre todo en la última semana, con la volatilidad de mercado y del mercado cambiario, y con la suba de los precios de los dólares financieros. Este es el Schroder Argentina, en donde tuvimos mayor demanda y mayor consultas y a la vez mayores suscripciones. Este es un fondo que está dolarizado en hard dollar al 53%. Esa es la principal característica que tiene, porque en la industria se puede dolarizar en los fondos comunes de inversión máximo un 25%. Como el fondo Schroder Argentina estaba constituido antes de esta norma con una mayor tenencia de hard dollar, la pudo mantener y hoy es el core del fondo manteniendo esa tenencia dolarizada que le da una correlación muy alta con el contado con liqui. Ahora más adelante vamos a ver la performance y el comparable del último año con el contado con liquidación, pero prácticamente le da una muy buena correlación, casi un matching 1 a 1. Además, eso se complementa con una estrategia de dólar link. También se hace la estrategia de sintético en pesos, se va a short ROFEX. Últimamente, esa tendencia de sintéticos por la suba de las tasas implícitas y la volatilidad del mercado de dólares futuros la estuvimos reduciendo para darle más estabilidad al fondo y agregando, pagares en dólares, pagares en dólares que le dan esa tasa fija a maturity y no tiene tanto riesgo mark to market. Pero como ven, es un fondo de casi 40.000 millones de pesos con una duration de casi 2 años. Y acá es lo que les comentaba, la performance contra el contado con liquidación. La sombra oscura es el contado con liqui y la línea marrón es la performance del Schroder Argentina. Este overshooting del contado fue con la salida de Guzmán. Como verán, no pudo ser captado en su totalidad por el Schroder Argentina, pero en el long run esa condición se cumple y lo vemos que en los últimos 12 meses casi se cumple a la perfección. En la última semana, esto está hecho a ayer, ven cómo tiene ese track casi inmediato con el contado, así que es un excelente fondo de cobertura contra dólares financieros. Es un fondo que se suscribe y se rescata en pesos, por lo tanto el que tiene acceso al dólar MULC puede seguir accediendo a ese beneficio y a la vez estar cubierto con un fondo bien diversificado que es 100% renta fija corporativa. Y esas son las principales características de hoy de la cartera, y comparado contra los peers o el benchmark que es el CCL, vemos que en el último año, esta última suba de los dólares financieros en esta semana subió en los últimos 12 meses a un 120% y la performance del fondo un 116%. Por lo cual, esto acompaña también la visión que nos mencionaba Juan Cruz, con una brecha que le estamos viendo con más riesgo a que se siga incrementando, a que disminuya por distintas variables, ya sea por el crawling peg, que viene con un tipo de cambio real atrasado. Si bien ayer fue una de las máximas escaladas del crawling peg, superando el 9% mensual, creemos que eso se cumple
diariamente, pero no tiene constancia, por lo cual el tipo de cambio real continúa atrasado. La tasa de interés también está en términos reales negativa, siendo 6,8 mensual contra un 7,7 de la inflación, o un 9, como estamos viendo, del crawling peg del día de ayer mensualizado, y a la vez mayores restricciones a las importaciones, a la compra al acceso de dólares. Eso a la vez aumenta la posibilidad de un aumento de la brecha. Entonces, en ese sentido, elegimos fondos o activos de cobertura más que de performance, es decir, hoy estamos priorizando la cobertura antes que ese retorno total adicional que nos pueden brindar algunos activos, pero quizás en momentos de estrés financieros nos puedan dar una mayor cobertura ante un posible downside en el precio. Entonces es por eso que estábamos recomendando mucho el Shudder Argentina, y dentro de todo, de las consultas que teníamos, era uno de los más consultados. Además, otro fondo de cobertura contra dólares financieros es el Shudder Infraestructura. En este caso, tiene un patrimonio del doble de la Argentina, casi 80.000 millones, más de 80.000 millones de pesos, y lo que sí tiene es una tenencia mucho más dolarizada en la cartera, del 78%. Acá la principal diferencia es que vas a tener una correlación muchísimo más alta con el contado. Si recordamos, el rendimiento del contado del último año fue el 120 y el del Shudder Infraestructura es del 130%. Al tener una cartera mucho más dolarizada, eso se debe a que es un fondo con un objetivo que está destinado a la infraestructura y a la economía real. Por lo tanto, el 75% de los activos está alocado justamente a activos que están relacionados a la infraestructura. Y es acá donde, además de ser corporativo, como en Argentina, se le agrega un 30% de provinciales. Ahí, dentro de las provincias, siempre nos manejamos con las principales, que lo venimos haciendo con los distintos fondos, que son Mendoza, Córdoba y Santa Fe, y por lo cual este es un excelente fondo que también te ofrece un rendimiento anualizado en dólares del 13,5%. Es muy atractivo la TIR que tiene, también una estrategia de dólar link y una cartera súper dolarizada al 78%. Recuerden que este es un fondo que solamente se suscribe para personas jurídicas, es decir, la clase B. En caso de que sea una persona física y le guste tener un fondo de cobertura contra dólares financieros, en ese caso podría optar por el Shudder de Argentina, también con una cartera bien dolarizada. Y acá la performance del Shudder Infraestructura, también en el último año un rendimiento excelente, 130%, y obviamente con la suba del contado en los últimos días remontó, y la verdad que es un fondo excelente para tener en consideración. Por parte ahora sí, saliendo de los fondos de cobertura, ya sea de inflación o contra dólares financieros, pasamos al Shudder de renta variable. En un año electoral es un fondo que empieza a ponerse de moda, empiezan a hacernos también muchísimas consultas al respecto, y desde octubre estamos viendo un rally en todo lo que tiene que ver con los activos de renta variables argentinos, desde octubre a enero. Los últimos 2 meses estuvo haciendo una corrección. Estamos ahora entrando en el mes de abril-mayo, en donde se empiezan a ver los trades electoral, y ante una posibilidad o ante un pensamiento y expectativa de cambio de gobierno, puede otorgarnos retornos mucho más que atractivos. Obviamente el principal driver que estamos viendo en los activos argentinos es el precio que están teniendo, que ante un eventual cambio de gobierno o de distintas medidas económicas en la dirección correcta, puede hacer que el rendimiento y el retorno de estos activos sea atractivo para el inversor. A la vez, nosotros estamos teniendo un sesgo hacia los activos que tienen
menor regulación, por eso estamos más alocados en la parte de energía, sobre todo en YPF, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur. Creemos que son negocios en los que se exporta, negocios que producen dólares, entonces estamos más bien alocados y sesgados hacia el sector de energía y de construcción también, más que quizás en otros segmentos más regularizados. Esta es la performance que estuvo teniendo en el último año, del 230%. Y ahora sí, pasando a los últimos dos fondos comunes de inversión, dejando de lado los fondos en pesos, les comento sobre los fondos en dólares. El Short Retorno Total es nuestro fondo común de inversión en dólares de renta fija de deuda soberana argentina. Acá tiene un patrimonio de 16 millones de dólares y una TIR bastante atractiva de double digit de 14,5%. Acá también, el objetivo principal de la cartera es que sea corporativo con provinciales. Los provinciales nos manejamos con las mismas provincias, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Y los corporativos estamos sesgados también a un sector energético, sobre todo con una buena ponderación en AES y en YPF. Ahí está el overweight en la curva de YPF, sobre todo en el tramo 2026. Han tenido una compresión de tasas muy interesantes desde octubre, que lo estábamos viendo, y en los últimos meses sí ha habido un price action que desde la parte fundamental quizás se veía un poco más caro de lo que realmente lo veíamos, pero bueno, la demanda onshore que están teniendo estos créditos corporativos es demasiado alta y también es una manera de poder tener esa cobertura y de poder alocar esos dólares MEP que tienen los inversores. En los últimos meses hemos aumentado esa disponibilidad que tenía en la cartera. Hoy está disponible un 9,1% de la cartera. Pero la performance del fondo lo viene mostrando muy bien comparado contra los peers. También es un fondo que tiene un asset management encima y tratando de conseguir los mejores retornos, porque justamente está tratando de invertir en activos de máxima calificación crediticia, pero que a la vez le ofrezcan al inversor un retorno significativo y atractivo, como lo está haciendo hoy, por ejemplo, con una TIR del 14,5. Mañana hay nuevas licitaciones de obligaciones negociables también en hard dollar, que por la alta demanda empiezan a salir a una tasa estimativa o a un color de tasa que estábamos viendo del 6% aproximadamente. Entonces, el objetivo del fondo es que además de poder alocar esos dólares MEP sin límite, esté diversificado y con una tasa de rendimiento hoy por hoy en un 14,5%. Una TIR. El rendimiento del último año, un 9% real. Como les comentaba, el último mes las paridades han bajado un poco después de un rally también, acompañando en la parte del equity. La parte corporativa también tuvo un rally importante en donde subimos la disponibilidad y bueno, y ahora quizás estamos de nuevo como para continuar ingresando de a poco. Eso es por el lado del Short Retorno Total. Es un fondo de renta fija corporativo argentina con un 20% de subsoberano. Y el último fondo de shorts en dólares es el Short Income. Este es nuestro fondo LATAM, que invierte en LATAM y Chile. Principalmente hoy está invertido en Chile y Brasil, pero nos está ofreciendo, comparado hace un año atrás, un rendimiento muy interesante del 4,80%. También tiene un patrimonio más elevado, de 117 millones de dólares, y una duration bien acotada de 0,87 años. Acá la performance del último año, vemos cómo a partir de la compresión de tasas desde el mes de julio empezó a retomar nuevamente los retornos positivos, y al ser un fondo con un objetivo o
destino de benchmark contra el bono del Tesoro americano a un año, además de tener baja volatilidad, vemos en el gráfico de la izquierda, en el histograma, realizamos rangos de entre 0 a 0,10%, desde el negativo hasta los positivos. Y colocamos esos rendimientos mensuales en distintos contenedores. Y vemos que los rendimientos mensuales que más se repiten son positivos entre 0 a 0,10%, repitiéndose 10 veces desde el lanzamiento del fondo. Y a la vez, si comparamos los rendimientos negativos contra los positivos, vemos claramente que los rendimientos mensuales son repetidas veces más las positivas que las negativas, y comparado contra un bono del Tesoro americano en un retorno total, la última compresión de tasas del mercado americano después de la crisis de los bancos sectoriales, bueno, eso hizo una compresión de tasas, elevó el retorno de los bonos del Treasury americanos, pero la verdad que tiene una correlación muy alta y es un fondo excelente para alocar esos dólares cables sin riesgo soberano, no tiene tenencia argentina. Esto que se ve un 19% en Argentina es porque está líquido, disponible para colocar en nuevos instrumentos con una tasa bien atractiva. Hoy el fondo está con una TIR del 4,8 y el resto está alocado entre Chile y Brasil. Y esta es la performance del fondo. Como vemos, es de short duration, tiene una duración hoy de menor a un año. Por eso quizás contra los comparables en el long run, en el largo más de un año, muestra un lag en la performance, porque los comparables quizás estaban con una posición más larga, pero nosotros, como seguimos con esta visión y en el último tiempo nos los está recompensando, vemos cómo la performance del fondo ya empieza a retomar y empieza a mostrarnos esos rendimientos positivos de hace más de 90 días. Así que esa fue la última presentación del fondo Shorts en dólares. No sé si tienen alguna consulta, ya sea de los fondos en pesos, de los fondos en dólares. Quedamos a disposición Guillermo y Saúl. Mati, Juan, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que muy completa y muy detallada. Yo quería arrancar con una pregunta de la parte local, puede ir para cualquiera de los dos, en base a las preguntas que hicieron hoy los participantes. Vos comentabas, Mati, que en el fondo de infraestructura y también en el retorno total, tienen alguna, digamos, los fondos tienen participación en bonos provinciales y subsoberanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes o cómo ve el PM del fondo ante esta posible restricción que puedan tener las provincias para acceder a los dólares al oficial para pagar sus deudas? ¿Cómo ven a estos títulos, ¿no? Si pueden tener algún impacto en sus cotizaciones. Nosotros, Guillermo, tenemos dentro del equipo de inversiones una persona que se especializa en lo que es el análisis crediticio, se llama Lucila. Tiene un track record de por lo menos, creo que más de 15 años haciendo este análisis. Y basados principalmente en su opinión, nosotros vemos o tomamos exposición a aquellas provincias y a aquellos créditos corporativos que entendemos que incluso en una situación de estrés pueden evitar tener estos problemas. Yo veía alguna de las preguntas hablaba de esto, bueno, si las provincias tienen dólares en el sistema financiero, por en caso no poder acceder al dólar oficial. Sí, por supuesto que tienen esa posibilidad, e incluso también tienen la posibilidad de, dado el track record del 2020 que han mostrado algunas provincias, poder evitar esa reestructuración. No tengo el dato preciso, si me equivoco pido que me corrijan, pero creo que en 2020, cuando el soberano reestructuró y varias provincias lo hicieron, Córdoba fue una de las que no lo hizo, con lo cual obviamente que eso en el mercado se recuerda, se piensa, se sabe, se entiende que es un buen crédito, entonces no vemos que pueda haber, o no creemos que haya una situación de estrés. En el límite, obviamente que todos estamos expuestos a lo que es el riesgo soberano, pero cuando fue el default de 2001, por ejemplo, hubo varios corporativos que pudieron sortearlo, y nosotros entendemos que bajo nuestro perfil, nuestra expertise de poder analizar los créditos y teniendo esto en mente, podemos seleccionar aquellos créditos que podrían llegar a sortear esos inconvenientes. Insisto, el riesgo soberano estamos todos expuestos,
tratamos de elegir aquellos corporativos y subsoberanos que tengan el menor riesgo posible de ese lado. Juan Cruz, sí, Córdoba reestructuró un bono, pero en condiciones bastante favorables de También el mercado y sentido, esto ok. fue reconocido también, como bien dices. Una pregunta por ahí media difícil de contestar, podés evitarlo. ¿Compras, si tenés que comprar soberano, compras bonares o globales a 20 y pico o compras $0 link a 100 de valor técnico? Nosotros en la presentación que les mandamos tenemos un gráfico que está sobre el final. Si quieren, presento nuevamente para mostrárselos y poder dar un apoyo. La realidad es que cuando vos haces un análisis de mediano a largo plazo y considerás lo que valen hoy los bonos soberanos y lo que podrían valer en diferentes reestructuraciones y mirás los bonos en pesos y el tipo de cambio del contado con liquidación, a mí la conclusión a la que llego es: si ambos títulos se mantienen performing, o sea, si ninguno de los dos reestructura, prefiero el bono hard dollar. Si los dos reestructuran, o sea, si el de pesos y el hard dollar reestructura, prefiero el de hard dollar. Ahora, el escenario donde el hard dollar reestructura y el de pesos no reestructura, que para mí es un escenario con baja probabilidad de ocurrencia, porque como vos venís de una reestructuración, es probable que si encarás de nuevo otra reestructuración de la curva en dólares, los inversores te exijan que los pesos también participen. Pero bueno, asumiendo que, no sé, vos comprás un TX28, te lo quedás a maturity y te paga todo tal cual está establecido, y vos te comprás un, no sé, un GD30 y se reestructura, bueno, ahí depende de la reestructuración. Si es una reestructuración muy poco amigable al mercado, con un NPV de $40 en el bono, y probablemente te convenga el TX26. Ahora, si vos hablas de reestructuraciones amigables, donde te ofrezcan algo que a mercado pueda valer $50, que es parecido a lo que ofrecieron en 2020, porque si recuerdan, en 2020 los bonos cotizaban los primeros 10 días a $50, después vino una resolución del Banco Central y ahí comenzamos a tener todas estas paridades mucho más bajas. Pero si nosotros y creemos que puede darse el escenario de una reestructuración amigable, si a vos te ofrecen $50 o más en un bono para reestructurar los actuales de hard dollar, el hard dollar termina siendo más atractivo. Entonces, la realidad es que creemos que en la mayoría de los escenarios es más atractivo un bono hard dollar que un bono en pesos, a pesar de estas paridades, a pesar de estos rendimientos en pesos, a pesar de este contado con liquidación. O sea, metiendo todo ese análisis, insisto, hay un gráfico que está cerca del final, pasando a la parte de mercado argentina, que analiza el escenario de indiferencia entre bonos hard dollar y bonos dólar link y bonos SER para ver brecha de indiferencia y contado con liquidación de indiferencia. Y la conclusión es esa, es que en la mayoría de los escenarios preferimos hard dollar que pesos. Bueno, Saúl, si no tenés ninguna otra pregunta, Ajá. agradecerles, chicos. Juan Cruz, la verdad que espectacular la presentación, el panorama tanto internacional como local, en un contexto muy volátil y complicado. También Mati por la presentación muy detallada de los fondos que expusiste, así que agradecerles de nuevo, muchísimas gracias, y también a todos los participantes, y esperamos, bueno, verlos en el próximo desayuno de mercado, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Y gracias a todos los que participaron. Saludos y buena semana o que tengan un buen día todos. Muchas gracias. Muchas gracias.